En esta ocasión te contaremos la historia de Xiomara de Tino, de 20 años de edad, una joven madre de un pequeño de apenas 3 años de vida. Xiomara vivía en el caserío de Tempisque, Nahuazalco, municipio de El Salvador. La joven Xiomara había tenido a su pequeño hijo a temprana edad, debido a una relación con un peligroso pandillero llamado Miguel Ángel, de 25 años de edad. Esta relación hacía poco que había llegado a su fin debido a los constantes abusos físicos, verbales y psicológicos que Miguel propiciaba a Xiomara y a su pequeño niño. El consumo de sustancias ilícitas era común en Miguel, lo cual le afectaba de manera irracional y dejaba salir la ira de sí en su joven esposa, la cual siempre lo apoyaba e insistía en que podrían llevar una mejor vida y una mejor relación. Xiomara pensaba fuertemente en su pequeño y en su relación. Ella se rehusaba a que el bebé creciera en una familia rota, como ella misma había crecido y como recordaba su infancia. En una ocasión, Miguel llegó luego de rondar todo el día en las calles de Tempisque con sus amigos. Con actitudes extrañas, era evidente que no estaba en sí. Miguel llegó discutiendo y exigiendo comida a Xiomara, la cual, asustada por la actitud de Miguel, corrió a servir en un plato de porcelana el alimento para Miguel. En su temor, Xiomara tropezó en los pies extendidos de Miguel. La comida estaba por todas partes. Parte de ella cayó sobre el mismo Miguel. Esto lo enfureció aún más. Despiadadamente, Miguel empezó a golpear a Xiomara con los puños cerrados, como si de uno de sus amigos pandilleros se tratara. La paliza fue brutal, tanto que el bebé, al escuchar los gritos de dolor de su madre, despertó y empezó a llorar con mucha fuerza, temeroso de lo que pasaba con su madre. Miguel, al escuchar al pequeño llorar, fue al cuarto y lo abofeteó un par de veces, mientras le decía que se callara, que estaba harto de escucharlo. Xiomara, al darse cuenta de esto, corrió hasta el cuarto en donde estaba el pequeño niño. Lo tomó entre sus brazos y dijo: «No golpes a mi hijo, Miguel», con rabia en sus ojos. Entonces volvió a golpear a Xiomara, la cual ya no lloraba ni gritaba de dolor, no emitía ningún sonido de queja. Ella no quería que su pequeño siguiera escuchando su dolor, y tampoco quería que llorara, por lo que ella pensaba era su culpa. Miguel, después de haber golpeado cobarde y despiadadamente a su esposa, la mujer que lo había acompañado durante tantos años, salió de casa a reunirse con sus amigos en el caserío. Los vecinos, quienes habían escuchado la paliza que éste le había propinado a su mujer y su hijo, no hicieron absolutamente nada, y solamente una vecina llamada Carmen María, de 45 años de edad, corrió al auxilio de María. La llevó a su casa y le limpió las lágrimas, dándole palabras de aliento e instando a Xiomara a que abandonara ese hogar, explicándole que ella no merecía ser tratada de tan mala manera. Le confesó que ella sabía que Miguel, siempre que consumía sustancias ilícitas, la golpeaba hasta el cansancio. Le comentó que en muchas ocasiones escuchó los diferentes tipos de insultos que éste le decía diariamente. Carmen insistió mientras secaba las lágrimas de Xiomara que cerrara ese ciclo de violencia en el cual vivía. Xiomara, un poco molesta, le dijo: «¿Usted por qué opina si no sabe lo que es esto?». Carmen, con una sonrisa y sin ofenderse por la respuesta de Xiomara, le comentó: «Claro que lo sé. De hecho, yo también sufría maltrato». Aunque Carmen le mencionara esto, Xiomara, renuente, le comentó a la amable mujer que no podía dejarlo, que él, aunque fuera una persona violenta, la amaba y que también necesitaba de la ayuda de ella para poder salir adelante de todos sus problemas. Carmen continuó insistiendo en que debía salir de esa relación, pero fue inútil. Para doña Carmen era evidente que ella estaba muy enamorada de Miguel. Lista ya Xiomara para irse a casa a esperar el regreso de su esposo, la vecina le dijo:
Si no lo dejas por ti, hazlo por él, señalando al pequeño que estaba dormido en sus brazos. Fue en ese momento en que Xiomara empezó a pensar en que tal vez no era una mala idea, que quizá el dejar a Miguel Ángel, su marido durante ya 5 años, era lo mejor para el pequeño hijo. Pensó y se imaginó a su pequeño enamorado por la calle, como su papá lo estaba, y se soltó a llorar. A Xiomara no le gustaba la idea de que su hijo siguiera el mismo camino de perdición que su padre. Entonces se decidió esa noche. Decidió marcharse, irse de la casa de Miguel y escapar de esa relación por la que tanto entregó durante esos largos años, y que solo le habían dejado a su pequeño orgullo, su hijo. Lo que no sabía Xiomara es que doña Carmen era la mamá de uno de los amigos pandilleros de Miguel, al cual se le conocía como Adrián. Este escuchó todo lo que su madre acababa de hablar con Xiomara. Adrián había notado que ésta había dudado sobre si irse o no, y debido a la no tan buena relación entre Adrián y Miguel, pensó en contárselo a manera de burla y así hacerle daño a Miguel. Adrián salió al caserío buscando a Miguel. Se hizo de noche hasta que logró encontrar la esquina en la que se encontraba, ingiriendo sustancias con sus demás amigos. Entonces, Adrián llegó hasta donde estaban y dijo: «Qué bien verlos, pero ¿no deberían estar en casa cuidando a sus mujeres?». Todos rieron y uno de los sujetos dijo: «Yo no tengo que cuidar a nadie, lo que es mío se cuida solo». Entonces todos volvieron a reír. Adrián dio un paso al frente y dijo: «No lo digo por usted, lo digo por algunos que no saben ni qué tienen en sus casas». Miguel de inmediato preguntó: «¿A qué te refieres?». Adrián dijo: «Eso no puedo decirlo, pero podrías averiguar por tu cuenta». Todos los pandilleros que estaban en la esquina empezaron a reír, lo cual nubló en ira a Miguel, que empezaría su camino a casa con un gran enojo, luego de haber escuchado las risas de todo el grupo. Por su parte y en casa, Xiomara, decidida a irse, había empezado a alistar todas las cosas que pudiera: ropa, zapatos, utensilios, los objetos personales del niño, todo lo necesario para irse lo antes posible, antes que Miguel volviera. Se tardó menos de 25 minutos en preparar todo y estar lista para irse y dejar todo atrás. Lamentablemente, a pesar de hacer las maletas lo más rápido posible, Miguel llegó en el momento preciso en que Xiomara estaba por salir. Miguel inmediatamente empezó a discutir, a pedir explicación. Primero molesto y después con voz quebrada pedía a Xiomara que no lo dejara. Alzando la voz, tomó a Xiomara por el brazo, haciendo presión con ambas manos. Fue cuando Xiomara le dijo que ella debía irse, que su hijo merecía un mejor futuro que el que le podían ofrecer ellos dos como pareja. Entonces, un Miguel iracundo abofeteó a Xiomara. Empezó a golpearla nuevamente de manera cruel, despiadada y cobarde. Xiomara intentó defenderse, pero Miguel, enfurecido totalmente, logró tomarla del cuello y vio cómo poco a poco su vida se iba apagando. Observó cómo con sus manos alrededor de la garganta apagaba la vida de la mujer que él mismo decía amar. Doña Carmen intentó salir a su auxilio, pero Adrián, su hijo, la detuvo, porque tenía miedo de lo que había ocasionado. Miguel, molesto aún, a pesar de haber arrebatado la vida a Xiomara, escuchaba a su pequeño hijo llorar. Entonces, de manera cruel, puso sus manos en la pequeña garganta, hizo presión y el pequeño no pudo luchar. Luego de esto, Miguel escapó del caserío. Intentó huir a las áreas más alejadas de la ciudad, donde éste tenía amigos, miembros de la misma pandilla a la que él pertenecía, los cuales se prestaron a esconder a este atroz criminal.
por casos como este antes mencionado, el presidente Nayib Bukele, buscando evitar este tipo de tragedias lamentables, que deja un dolor irreparable en las familias, el mandatario implementa leyes irrefutables en contra de estas despiadadas personas para proteger a jóvenes como Xiomara, la cual solo deseaba un mejor futuro para su pequeño. Por esto es que el presidente Nayib, buscando erradicar estas tragedias, puso en marcha la quinta fase del Plan Control Territorial, en donde busca sacar a los pandilleros de los distintos escondites, en los cuales los mismos se acorralan. Buscando evadir la ley, debido a este acto de justicia del presidente, Miguel fue capturado y juzgado por la Fiscalía General de la República por los homicidios de su esposa Xiomara de Tino y su pequeño hijo. El presidente Nayib Bukele prometió no solo que limpiaría las calles de la plaga de las pandillas, sino que buscaría bajo tierra y mar a estos delincuentes para llevarlos a rendir cuentas ante la justicia. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares. Lo puedes hacer a través de WhatsApp, y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.